Buenos días, vamos a iniciar esta clase de integración por partes. Es el libro que estoy usando. Vamos a comenzar con la derivada de un producto. Como recuerdan, la derivada de un producto se conforma como la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función más la segunda función sin derivar multiplicada por la derivada de la primera función. Vamos a realizar digamos, lo equivalente a la tabla que trabajamos al principio del curso, pero en este caso la primera función, digamos, ya no lo vamos a escribir en forma de tabla. Sin embargo, vamos a tener los elementos de las cuatro columnas. En principio, que es y. Después vamos a tener su derivada, su diferencial y la forma integral, ¿vale? Entonces, la derivada del producto de f por g, ya la vimos en la página anterior, es la primera, derivada de la segunda más la segunda derivada de la primera. Esta derivada... Profesor, Sí. Sí, adelante. ¿Tienen preguntas? no, ya no disculpe, es que no se veían las fórmulas, pero apenas acabo de cambiar. Ah. Ahora, la expresión que tenemos aquí la vamos a convertir ya en diferencial. Recordemos que la derivada se tiene que multiplicar por el diferencial de x. Es como si pasáramos este diferencial multiplicando, digamos. Entonces, esta sería el equivalente a la tercera columna, que es la forma diferencial. Ahora tenemos la forma integral, que corresponde a la integral de toda esta función, que está aquí. Y esto es igual a la primera función, que es la función y. Aquí siempre agregamos la constante de integración. Entonces esta sería primera, segunda, tercera y cuarta columna. Es la columna donde se escribe la integral. Ahora, de esa integral lo que vamos a hacer es separarla, es separar esta suma, la integral de la suma, como la suma de las dos integrales. Y en el siguiente paso vamos a despejar esta integral de f por g' de x. La integral que quedó como g por f' va a quedar al lado derecho, pero restando. Aquí está sumando, aquí es restando, ¿vale? Bueno, esa es la fórmula de integración por partes. Lo que vamos a hacer ahora es escribir una expresión abreviada de esta integral, es decir, la notación va a ser un poco más compacta. Si se dan cuenta, son varias funciones involucradas, como g o f y sus derivadas, y vamos a escribir una notación corta. Entonces aquí tenemos f de x, que es u, la vamos a llamar simplemente u, y a g es f de x es u, y g de x será v. Pero lo que tenemos como g' de x por el diferencial, pues es el diferencial de v. Entonces, esta es la misma expresión de la página anterior. Ahora solo vamos a sustituirla por las nuevas variables. F es u y todo es g' de x, diferencial de x es diferencial de v. Ahí está. Entonces, este u por dv representa esto mismo, pero en una forma más compacta. F por g, ¿qué va a ser f por g? F es u, aquí está, y g es v, ahí está. Menos la integral de g, que es u, y todo lo que corresponde a f' por el diferencial de x, pues corresponde al diferencial de u. Entonces, esta expresión es la forma más común de encontrar descrita la integración por partes. Aunque la de arriba es completamente equivalente, pero no es tan común usarla de esta manera, porque pues creo que este es más fácil de recordar. Vamos ahora a pasar pues a la aplicación de esta fórmula de integración por partes. Vamos a ir recordando los elementos. Ahorita no tenemos como que memorizarlo todo, pero vamos a ir recordando cuáles son cada uno de estos elementos. Primero, lo que observamos, lo primero que tenemos que verificar es que en efecto la integral no se pueda realizar, por ejemplo, por una sustitución simple. Algunas integrales
si se pueden resolver por sustitución, no tenemos que usar integración por partes. Ajá. Por eso es importante que ustedes siempre observen, por ejemplo, qué tipo de función se va a integrar. Es una función seno de x, pero por el argumento lineal, aquí tendríamos únicamente, necesitaríamos solo una constante para poder hacer, digamos, sustitución. Pero en este caso, pues ya es toda la variable x, entonces, pues no podemos hacerlo por sustitución. Ajá. Vamos a seleccionar u como x y vamos a seleccionar el resto. Todo tiene que ser el diferencial de v completito. El diferencial de v abarca hasta el diferencial de x. ¿No? Siempre tiene que incluir al diferencial de x. Entonces u aquí es x y el diferencial de v fue seno de x por el diferencial de x. Ahora, una vez que ya tenemos estos elementos, ya que hemos decidido esa selección, a veces podría ser al revés, pero generalmente cuando tenemos un polinomio por una función trascendente, el polinomio debe de formar la función u. Vamos con el diferencial de u. Vamos a derivar esta x, su derivada es 1, y agregarle el diferencial de x. 1 por diferencial de x, pues es simplemente diferencial de x. Pero aquí, por lo contrario, vamos a integrar. ¿Cuánto vale la integral de seno de x? Si la recuerdan, la integral es menos coseno de x. ¿Ah? Esa es la integral. Ahora, aquí siempre hago énfasis en que al integrar debemos agregar la constante de integración. Sin embargo, para esta v no la vamos a agregar. Ajá. Es decir, en el método, al integrar para encontrar v no vamos a agregar la constante, simplemente lo vamos a dejar como v, la pura función, y la constante la vamos a usar ya hasta el final. Vean que nuestra fórmula de integración por partes nos indica que después debemos de hacer otra integral, una segunda integral. Esta segunda integral en general debe de ser mucho más simple que la primera. A veces el grado de dificultad es el mismo, pero no debe de ser más complicada. Si aquí, por ejemplo, tengo x y resulta que en la segunda integral hay x cuadrada, pues ya se complicó más la integral. Entonces significa que no hice bien mi selección de u y de db. Bueno, entonces ya tenemos estos 4 elementos. Vamos ahora a sustituirlos en nuestra fórmula de integración por partes para ver qué resulta y qué integral resulta del lado derecho. Vamos a ver si en efecto fue más simple o se volvió más compleja. Entonces, dice nuestra fórmula de integración por partes que esto es u por b, x por menos coseno de x. Voy a escribir el menos antes. Recuerden que si lo dejan en segundo lugar deben de escribir un paréntesis ahí. Entonces ahí está. Ajá. Si pongo x menos coseno de x, para que realmente multipliquen debo de tener aquí un paréntesis. Ajá. Pero al final el menos 1 siempre lo voy a dejar al inicio. Entonces, ahí está. Menos x por coseno de x. Menos, recuerden de la fórmula de integración por partes, menos, esto es integral de b, que es menos coseno de x, por el diferencial de u. El diferencial de u es el diferencial de x. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que pues esta integral ahora es menos por menos es más, y la integral que resultó del lado derecho en efecto es más simple. ¿Por qué? Pues porque ya no tenemos el factor x, por ejemplo, como en la integral original, en donde había pues una x aquí. Entonces esta integral ya es pues directa, ya no tenemos que hacer nada más, pues que escribir el resultado. ¿Cuánto vale la integral del coseno de x? ¿Qué me quiere decir?
que recuerde cuánto vale la integral? Seno. Seno de x, muy bien. Así es, entonces el resultado será más seno de x, y aquí es donde ya agregamos la constante de integración. En este último paso, cuando realizamos la segunda integral, es en donde ya podemos escribir la constante de integración, y este es el resultado. Si ustedes derivan la función menos x coseno de x más seno de x más c, van a obtener como resultado x seno de x. Pues vamos a ir practicando esta integración por partes para otras funciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta en este procedimiento? Bueno, es que no sé los demás, mis compañeros, pero yo nada más estoy viendo la U, la derivada de U, B y derivada de V, y no veo ningún procedimiento. No sé Yo los igual demás. estoy viendo lo mismo. Yo también. No se ve nada más que eso. Pues ahí no sé qué ocurre. Voy a comenzar. Bueno, vamos a trabajar ahora con esta integral, la integral de la función logaritmo natural de x. Recuerden que es ln, por ahí he visto en sus tareas que han colocado como in, esto no es correcto, en la primera letra es L, es una representación del nombre de la función, que es logaritmo natural, ¿vale? Ese es ln, ya sea que sea L minúscula o L mayúscula, pero es L. Si observan en la función, pues no se ve como un producto de dos funciones, ¿no? Siempre debe haber el producto de dos funciones, pero en ese caso lo que vamos a hacer es que la primera función completita será el logaritmo natural de x, y el diferencial de x, que es lo que resta para sustituir, es el que va a conformar a db. Entonces, el diferencial de v será diferencial de x. De esta manera, siempre el producto de u por el diferencial de v debe de completar todo lo que tenemos en el integrando, incluyendo por supuesto al diferencial de la variable que se trata, en este caso es x. Ya tenemos estos dos elementos, u y db. Ya tenemos esos dos elementos. Ahora vamos a encontrar el diferencial de u y la integral para v. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x? ¿Alguien que recuerde cuál es la derivada del logaritmo natural? A ver, revisen de su formulario cuál es la derivada del logaritmo natural de x. ¿Cuál es? Chicos, ¿ahí me siguen escuchando? Sí, es 1 sobre x. Es 1 sobre x, muy bien. 1 sobre x. Ahora, como es el diferencial, a esta derivada le voy a agregar el diferencial de x. Muy bien, ahí está. Ahora, pues vamos a integrar. ¿Cuál es la integral del diferencial de x? ¿Cuál es la integral de diferencial de x? ¿Cuánto vale, muchachos? ¿No es la constante?
No. Sería 1, ¿no? 1, no, no. Por ahí le falta algo. ¿Es X? Es X, muy bien. Es X, ajá. Es X, muy bien. Ahí está. Bueno, entonces ya tenemos los 4 elementos. Ajá. Ahora vamos a usarlos para escribir ya la derivada. Recuerden que siempre dependemos de integrales más simples. O sea, nuestros métodos de integración no van a ser métodos, digamos, que por ellos mismos no requieran de otros métodos de integración. Todo lo contrario, siempre vamos a necesitar de integrales más simples, más básicas, ¿de acuerdo? Entonces no hay que perder de vista estos detalles porque son, pues, digamos, integrales como de funciones más básicas que siempre vamos a necesitar. Entonces vamos a formar aquí la integración por partes de esta función. Recordemos, todavía no la memorizamos, no hay problema. Vamos aquí a retomarla. Es el producto de u por b. El producto de u por b. Entonces u es logaritmo natural de x y v es x. Puedo escribir logaritmo natural de x por x o al revés. Es mejor escribir primero a la variable x para que después no se confunda esa x con la x del argumento del logaritmo natural. Entonces aquí está el producto de u por v. Menos, que sigue, de acuerdo a la fórmula de integración por partes, sigue la integral de v por el diferencial de u, menos la integral de v, que vale x, por el diferencial de u, que es todo esto. 1 sobre x, están multiplicando 1 sobre x por diferencial de x. ¿De acuerdo? Antes de integrar, vamos a simplificar. X por 1 sobre x nos da 1. Entonces nos va a quedar simplemente la integral del logaritmo natural de x como el producto de x por el logaritmo natural menos la integral de diferencial de x, pero esa integral de hecho ya la hicimos, ustedes ya me dijeron cuánto vale. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la integral del diferencial de x? X, muy bien, muy bien. X. Exactamente. Y aquí es donde ya agregamos la constante de integración. Entonces la integral del logaritmo natural de x corresponde a x, logaritmo natural de x, menos x más la constante c. Esta es la integral que estábamos buscando. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Muy bien, bueno, vamos a continuar con este otro ejemplo. Observen primero que la integral no puede resolverse por una sustitución, porque pues el argumento del exponencial es una forma lineal, pero además está acompañada por x, y eso pues imposibilita hacer esta integral usando alguna sustitución. Vamos a seleccionar, igual que lo hice con la integral anterior, a la función u, que es x, y a todo el resto, que es diferencial de v. E a la x diferencial de x. Recordemos que siempre el diferencial de x debe de estar incluido en db. ¿Vale? Ahora, u entonces será x, db es e a la x diferencial de x.
vamos a encontrar diferencial de u. ¿Cuál sería este diferencial de u? Si u vale x, ¿cuánto vale de u? 1. 1. Ok, la derivada vale 1, muy bien, la derivada es 1, pero siempre le tenemos que agregar, como está en forma diferencial, Sobre X. diferencial de x, por diferencial de x. Ujú. Entonces ya una vez que derivan, siempre agregan el diferencial. Este 1 lo podemos omitir, se entiende que ahí hay un 1, o si lo escriben no está mal. Y del otro lado, lo que vamos a hacer es integrar. ¿Cuánto vale la integral de e a la x? ¿Cuánto vale la integral de e a la x? Revisen por ahí en su formulario. Esta integral ya la trabajamos. Es 1 sobre X de X, me parece. No, no lleva 1 sobre x. A ver, es una integral que vimos por ahí en alguna clase anterior. A ver si la localizan ahí en su formulario. De hecho, trabajaron estas integrales en... Es e a la x. Ajá, s a la x, exactamente. S a la x, así es. Como en esta v no voy a agregar la constante, así ya queda, ¿ok? E a la x. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a escribir ya toda la... el resultado de la integración por partes. ¿Y quién me quiere decir? ¿Alguien que ya recuerde qué es lo que se escribe primero? Es Es u por b. u por b, muy bien, u por b. Entonces es x por e a la x. X por e a la x. Menos integral de v, es e a la x, por el diferencial de u. El diferencial de u es el diferencial de x. Observen que esta integral que resultó, esta, es más simple que la integral original, porque la integral original tiene x multiplicando, y en esta integral no aparece x, entonces de hecho es una integral mucho más simple y es directa, ya arriba la recordamos. ¿Cuánto vale la integral de e a la x? Pues E a la X, ¿no? E a la x, muy bien. E a la x. Y en este paso es donde ya agregamos la constante de integración. Muy bien. Pues este es el resultado que estábamos buscando. Ahí está. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Vamos a continuar con este tercer ejemplo. Observemos primero que la integral no puede realizarse con una sustitución. Está la función trigonométrica coseno de x multiplicando a la función x, que es la función identidad. Vamos a seleccionar de una forma muy parecida a la u, que será x, y al diferencial de v como coseno de x diferencial de x. Entonces voy a escribir aquí lo que seleccionamos para u y para db, que es coseno de x
diferencial de x. En el siguiente paso necesitamos la derivada, pero le vamos a agregar siempre el diferencial. Entonces, ¿cuál es el diferencial de u para esta u? De X. Diferencial de de X. Así es, muy bien. Muy bien. Ahora, la integral. La integral del coseno de x. ¿Cuánto vale la integral del coseno de x? Menos seno u. Menos seno x. Ok, solo un detalle. Es positivo. Seno de x. La integral de coseno es seno positivo. A veces todavía cuesta trabajo recordarlos, ¿no? Porque recordamos que cuando derivamos coseno sí es menos seno, pero no. Cuando se integra es seno positivo. Sin embargo, si se integra seno, ahí sí es ¿cuánto? Si se integra seno es menos coseno. menos de coseno. Ahí sí va el menos. Ajá. Pero en la integral de coseno es seno positivo. Muy bien. Vamos a... vamos a continuar. Recordemos que en esta integral para v no agregamos la constante de integración, lo vamos a dejar así. Entonces esta es la integral de x. Siempre observen que cuando yo comienzo ya a escribir todo el resultado, no escribo únicamente el resultado de la integración por partes. Siempre, siempre, siempre debo de escribir qué integral estoy calculando. Y eso es algo que también ustedes deben de hacer, ¿vale? Entonces, el primer producto es el producto de u, recordemos es u, por v. Es decir, x seno de x. Menos la integral de v seno de x por diferencial de u, es decir, diferencial de x. Vean que esta integral que quedó, pues ya es una integral directa y es por supuesto más simple que la integral original que tenía una x en el integrando. Muy bien, pues ya el resultado, ok, vamos a hacer dos pasos aquí. Entonces esto es igual a x seno de x, eso ya no se mueve. Menos, y ahora sí, ¿cuánto vale la integral de seno de x? Menos coseno de x. Muy bien, menos coseno de x. Y es en este punto en donde ya agregamos la constante de integración. El último paso corresponde solo a la simplificación de ese signo, del producto de menos por menos, pero ya en realidad aquí ya integramos. Entonces el resultado es x seno de x menos por menos es más coseno de x más c. ¿Alguna pregunta para esta integral? No. ¿No? Muy bien, pues vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a continuar con este ejemplo en donde tenemos también la mezcla de una función algebraica, bueno, en este caso es una forma cuadrática, por una función trascendente que es el coseno de 3x. La selección para este tipo de funciones, de integrales, será de forma semejante. A la función u la vamos a seleccionar como la parte polinomial y al diferencial de v le vamos a asignar la parte que corresponde a la función trascendente. Esto nos permitirá que al derivar u
la nueva integral sea más simple que la anterior. Ujú. Muy bien. Pues vamos a continuar seleccionando. Entonces, u será x cuadrada y diferencial de v será todo el resto. Esto será u y diferencial de v será el resto. Entonces voy a escribir aquí el coseno de 3x con diferencial de x. No olvidemos que diferencial de v siempre lleva diferencial de x. Ahora, el diferencial de u se obtiene derivando x cuadrada, pero agregando esa derivada con diferencial de x. Entonces, ¿cuál es el diferencial de u? 2x de x. Muy bien, 2x diferencial de x, correcto. Ahora vamos a poner a prueba nuestro cálculo integral. Vamos a ver si funcionó todo aquello. ¿Cuál es la integral del coseno de 3x? Un tercio del seno de 3x. Muy bien, correcto. Muy bien. Un tercio de seno de 3x. Muy bien. A ver, déjame ver. En este caso recuerden que no agregamos la constante de integración. Ajá. Entonces el factor de x, Madre mía, Willy. el factor de x es el que genera un tercio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escribir la integral, nuevamente la integral original. ¿Tiene alguna pregunta? No. ¿No? Muy bien, entonces, primero que se escribe, ¿recuerdan? U por V. U por V, muy bien, U por V, así es. Entonces, un tercio lo puedo dejar al inicio, puede quedar como x cuadrada sobre 3 por seno de 3x. Recordemos que siempre es menos la integral de qué producto. ¿Recuerdan la fórmula? dv. dv por Ajá, du. exactamente, dv por du, muy bien. Entonces, v es un tercio de seno de 3x. Y diferencial de u es 2x diferencial de x. Bueno, aquí hay muchos elementos en esta integral, los vamos a reacomodar para que tengamos mayor claridad con respecto a esa nueva integral. No siempre la segunda integral será directa. Ahorita vamos a ver. Podría aplicarse algún otro método a esa nueva integral, pero en general siempre debe de ser más simple. ¿Ah? Aunque no siempre será directa, pero sí tendría que ser más simple. Vamos a ver un ejemplo al final de la clase para una integral en donde, si bien no es más simple, al menos es del mismo grado de dificultad. Ok, menos, voy a dejar la constante al final al inicio de la integral. La constante, si observan aquí, es un tercio y además hay un 2 que multiplica. Entonces esto nos va a dar como resultado 2 tercios. Y la integral que queda es de la función seno de 3x. Ese 3 no puede quedar fuera, ese 3 es parte del argumento de la función trigonométrica, no lo puedo modificar. Seno de 3x que multiplica a x diferencial de x. Voy a escribir, como siempre, la parte de la función algebraica primero, x, después seno de 3x.
y finalmente su diferencial. Observen que esta integral, pues sí resulta más simple porque el grado de x se disminuyó en una unidad. Antes teníamos x cuadrada, ahora se disminuyó a x. Pero aún esta integral no es posible resolverla por una sustitución, porque el argumento de la función trigonométrica es lineal. Entonces, para que se pueda hacer por sustitución, aquí debería de aparecer cuando mucho una constante, no la variable x, ¿vale? Entonces vamos a aplicar para esta integral otra vez el método de integración por partes. Voy a colocarla aquí en una casilla, le voy a llamar a esta integral, le voy a llamar a, por ejemplo, y la voy a hacer en la siguiente página. Entonces aquí vamos a escribir esa integral a, que corresponde a la integral de x por seno de 3x. Una vez que la calculemos, vamos a regresar a sustituirla aquí, a multiplicarla por menos 2/3 para obtener ya el resultado final de la integral que queremos calcular. Entonces, para esta integral aplicaremos el mismo método. Voy a seleccionar u como x, nada más que la estoy escribiendo como u mayúscula para distinguirla de la u anterior, y diferencial de b será seno de x, seno de 3x diferencial de x. Entonces voy a escribir aquí esos elementos. U es x de b es seno de 3x. de x. Vamos a calcular ahora diferencial de u y v. Esos son los dos elementos que nos hacen falta. ¿Cuánto vale el diferencial de u? Derivada de x. Ajá, Derivada de x. diferencial de x, ¿verdad? Entonces la derivada es 1 y se multiplica por el diferencial de x. Muy bien. ¿Y cuánto vale v? V es la integral de seno de 3x. Menos una tercera parte de coseno 3x. Muy bien, muy bien. Ahí está tanto el signo, que es negativo, como el factor que genera por el 3. Muy bien. Para esta integral no vamos a agregar, como siempre, la constante de integración. Entonces ahora sí, vamos a calcular a. Escribo nuevamente su nombre para identificarla y recordemos que es el producto de u por v. Como es negativo v, voy a escribir ese menos antes y lo voy a dejar así, menos x sobre 3 por el coseno de 3x, u por v, menos la integral, recordemos que es v por el diferencial de u, v es menos 1/3 de el coseno de 3x por el diferencial de u, que es diferencial de x. Muy bien, vamos a simplificar el signo y bueno, la constante la voy a dejar fuera de la función, de la integral. Entonces es menos por menos más 1/3, y 1/3 va a multiplicar a la integral del coseno de 3x, diferencial de x. Ahí está.
Bueno, ahora, ¿cuánto vale la integral de el coseno de 3x? Un tercio del seno de 3x. Muy bien, un tercio del seno de 3x. Entonces voy a escribir ese resultado aquí en un paréntesis, después multiplicaré las constantes, un tercio por un tercio. Muy bien, un tercio de seno de 3x. En este paso, ahí ya no se nos olvide, aquí sí hay que agregar la constante de integración. Entonces, como resultado para A, ahora tendremos lo siguiente. Entonces A quedará como menos x sobre 3 coseno de 3x, y ahora la constante es el producto de un tercio por un tercio, que vale ¿cuánto? Un noveno. Muy bien, así es, un noveno de seno de 3x. Bueno, vamos a irnos, le voy a poner a esta constante, la voy a llamar C1. También aquí le voy a llamar C1. Ya tenemos la integral A. Recordemos que esa integral viene de aquí. Ajá. Toda esa integral A vamos a sustituirla en este resultado. Y creo que va a ser más fácil si copiamos esta integral del otro lado. Entonces, en esta integral, lo que haremos a continuación será sustituir la parte que corresponde a la integral en A, que está en morado, y la vamos a multiplicar por menos 2 tercios. No va a caber, por supuesto, aquí, pero vamos a acomodarlo en el siguiente renglón. Entonces aquí está, voy a hacer la sustitución, y para recordar que esto viene de A justamente, voy a colocar el corchete en morado, igual. Entonces aquí voy a copiar todo lo que corresponde a la integral a menos x sobre 3 por el coseno de 3x más, voy a continuar aquí abajo, más un noveno de seno de 3x más C1. Todo eso es lo que vale A. Esta es la integral que queremos calcular. Nuestro objetivo es
x cuadrada coseno de 3x. Bueno, ahora vamos a multiplicar las constantes para dejar el resultado ya final. Menos por menos es más. Ahora la constante es 2. 3 por 3, 9. 2 novenos de x por el coseno de 3x después tenemos más. No, aquí déjenme, voy a escribir más porque no he terminado, pero el signo ya lo voy a escribir abajo. Menos 2 tercios por 1 noveno. Esto es menos 2. 9 por 3 son 27, son 2 27avos de seno de 3x. La constante C1 se va a multiplicar también por la constante menos 2 tercios. Eso dará como resultado otra constante a la que le voy a llamar simplemente C. Bueno, y este es el resultado ya de la integral. Entonces, no siempre las integrales usando este método son directas, pero en muchos casos la integral que se encuentra a la derecha también se puede resolver por partes y debe de resultar generalmente más sencilla, no más complicada, a veces igual, pero no más complicada. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? Profesora, Sí. había dicho que el resultado que nos diera siempre se podría sustituir. Y por ejemplo, en este caso creo que no se puede, ¿o sí? ¿Cómo sustituir? Ah, bueno, o sea, por lo que entendí que nada más hubiera que por ejemplo, aquí en esta parte que está 9 novenos x por coseno de 3x, lo que entendí de los problemas anteriores es que nada más nos tenía que quedar, por ejemplo, una sola x, no que estuviera x multiplicando en dos partes. No, tal vez se entendió distinto lo que mencioné. ¿Te refieres a que esta x no debería de aparecer? O sea, por lo que entiendo se puede seguir integrando, ¿no? Para que sea más simple. Ajá, pero las integrales que van surgiendo por el método de integración por partes, que son, digamos, esta del el producto de v por diferencial de u, a esta me refiero que es a la integral que cada vez va quedando más simple. Aquí, como el polinomio original era de segundo grado, la integral que resultó del otro lado, bueno, la integral original me refiero a x cuadrado, no fue directamente la trigonométrica, sino que resultó x por la trigonométrica. A ver si me explico, a ver si entiendo la pregunta, pero si no ahorita me dices a ver si. Esta integral que resultó sigue con el producto de x ahora por la función trigonométrica. No ha desaparecido todavía la x, sino hasta el siguiente paso. A esta, en color morado, la debo de resolver otra vez por partes, solamente a ella. Porque no he quitado a esta x, o sea, no, el objetivo no es siempre que quite x, a lo mejor aquí hay un cuadrado y puedo hacerlo por sustitución.
Pero esa integral, que es a, si te das cuenta al hacerla por partes, resulta en una integral más simple en donde ya no aparece x. ¿Ah? Pero no significa que en las funciones que van quedando no resulte la x, o sea, esa x sí va a quedar. Lo que yo quiero es que ya en la integral, ahí es donde ya vaya disminuyendo su grado. Ah, ya, sí, ya entendí. Ujú. Si en la integral, no necesariamente en la función, pues no, ya no importa porque esta ya no la integro. Pero en donde tengo que ir integrando, allí sí. Lo que me importa es que estas nuevas integrales cada vez sean más simples. Y si el argumento es lineal, o sea, si es x a la 1, me interesa que aquí ya no aparezca x. Ok, sí, gracias. Sí, quizá yo no fui muy específica en esta, cuando dije que ya no apareciera x. Solo en la parte integral, en la otra sí puede aparecer x. Bueno, pero si no fue esa tu pregunta, pues igual podemos replantearla y ver para que no queden dudas, ¿vale? No, sí, está bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con otro ejercicio. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora, observen, ya no aparece una función polinomial. Las dos funciones ya son trascendentes. Es el producto de una función exponencial por una función trigonométrica, seno de x. Vamos a comenzar seleccionando u, que les adelanto que para esta integral en particular no hay gran diferencia si selecciono u como seno de x o como exponencial, como e a la x, pero bueno, vamos a tomar esta ruta, u igual a e a la x y el diferencial de b como el resto de la integral. Entonces voy a escribir aquí e a la x y seno de x diferencial de x. Muy bien. Ahora, vamos a derivar y esa derivada debe de ir acompañada por el diferencial de x. Entonces, ¿cuánto vale el diferencial de u? ¿Qué me quiere decir? ¿Cuánto vale la derivada de e a la x? X diferencial de X. Así es. Muy bien. E a la X diferencial de X. Muy bien. Ahora vamos del otro lado. La integral de seno de X. Menos coseno de X. Muy bien, menos coseno de X, correcto. Y para esta integral no agregamos la constante. Entonces vamos a escribir la integral nuevamente de la función original e a la x seno de x. Y esto es el producto, recordemos, de u por b. Como b es negativo, voy a escribir ese menos al inicio. Entonces tengo menos e a la x coseno de x. Si la escribo en segundo lugar, o sea, si la escribo así tal cual, recordemos el paréntesis, ¿verdad? Pero pues ya para no complicarnos, mejor el menos lo dejamos al inicio. Muy bien, ¿qué sigue? Menos la integral de v por el diferencial de u. Menos coseno de x v por el diferencial de u. El diferencial de u es e a la x diferencial de x. Ahora haré la simplificación de esos menos 1 por menos 1, que resulta en positivo. Esto es menos por menos más, integral. Voy a escribir a la exponencial antes, pero realmente
no hay gran diferencia si la dejo en segundo lugar, pero la voy a dejar como en la integral original, donde primero va la exponencial y después la función trigonométrica. Bueno, entonces vamos a ver cómo es la integral que resultó ahora para pues ya esta propuesta de la integración por partes. Observen, es nuevamente... Igual al primero, ¿no? ¿Cómo? Igual al primero. Exactamente, o sea, tiene como que la misma estructura, ¿no? Parece que al menos no ha empeorado tanto. O sea, tiene la misma exponencial, vean, la misma exponencial, y ahora en vez de ser seno de x, que era la original, es coseno de x, ¿no? Como que... Pero uno tiene más y el otro tiene menos. ¿Cómo? Pero uno es positivo y el otro es negativo. Ah, claro, aquí el menos, ajá, y este es más. Solo que esta función ya no se va a integrar, esa ya se va a dejar tal cual. La integral que vamos a hacer es la de este producto. Esta integral, comparada con la original, ¿creen que sea más simple, más compleja o sea de igual grado de dificultad? Esta con la original. Yo digo que está igual. Ay, perdón, no lo escuché. Yo digo que está igual. Está igual, ¿verdad? Ajá. Igual. Al menos no ha empeorado. Al menos no se ve que sea de un grado de complejidad más alto. Bueno, pues no es tan malo. Entonces, esta integral, si bien no es más simple, tampoco es peor. Vamos a hacerla igual que antes seleccionamos a esta integral. Le voy a llamar A, por ejemplo. No vamos a usar otra letra, vamos a usar B. Le voy a llamar B a esta integral. Y vamos a hacerla del otro lado. Entonces voy a decir que B es la integral de la función e a la x coseno de x. Y una vez que encontremos esta integral, igual que lo hicimos antes, nos vamos a regresar a sustituir el resultado aquí, para calcular la integral que es nuestro objetivo, de e a la x seno de x. ¿Vale? Entonces vamos a trabajarla a ella solita por separado. Voy a seleccionar de forma semejante a como lo hicimos anteriormente, U, solo que le voy a llamar U mayúscula para no confundirla con la U anterior, que será e a la x, y al diferencial de V, mayúscula, que será el resto del integrando, es decir, coseno de x por diferencial de x. Entonces tenemos coseno de x diferencial de x. Vamos a obtener ahora el diferencial de u, pero también la integral para encontrar v. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale el diferencial de u? Si u es a la x, ¿cuánto vale de u? U a la x más diferencial de... E a la x, ajá, e a la x. Diferencial de x, muy bien. Muy bien. Ahora, v, que se obtiene con la integral del coseno. ¿Cuánto vale la integral del coseno de x? Seno de x. Muy bien, seno de x, ajá. Seno de x positivo, ¿verdad? Aquí recordemos que aunque se integró, no vamos a agregar la constante de integración. Entonces, ¿cómo quedaría b? B es el producto de u por v. E a la x seno de x. U por v. Menos la integral de v déjenme escribirlo así, v
que multiplica a el diferencial de u. Aquí está el diferencial de u. El diferencial de u lo voy a escribir así. E a la x lo voy a escribir en primer lugar. Y después el diferencial de x. Ajá. Ahí está. Bueno, veamos ahora qué integral resultó. ¿Qué notan de particular en esta integral que ahora resulta para b? Es la misma que la del principio, ¿no? Así es. Es igual que la original. Es igual que la original, entonces parece como que estamos en un círculo que nos regresa al resultado anterior, ¿no? Bueno, esto no es tan malo. Bueno, no es tan malo cuando ocurre algo que ahorita voy a comentar, pero necesito regresarme a sustituir aquí lo que vale b. Entonces, igual que antes, voy a llevarme esta integral para el otro lado. Bueno, aquí todavía creo que lo voy a hacer en una página nueva para que quede todo el procedimiento aquí. Bueno, aquí está la integral que nosotros propusimos al inicio y como pueden ver en el recuadro es donde debemos de sustituir la b que calculamos, voy a borrar, para sustituir esa integral b que es justamente la que tenemos aquí. Entonces, también me la voy a llevar al otro lado, va a ser más fácil. Bueno, la voy a dejar ahí porque esta sí la voy a copiar completa. ¿Okay? Entonces, lo que teníamos que sumar aquí, pues era justamente esta b. ¿Pero qué es b? Okay, b es e a la x, seno de x, menos, voy a escribir como aquí no cabe, voy a poner más y el signo lo voy a poner abajo, menos la integral de e a la x seno de x. Entonces aquí lo único que hice fue ya sustituir todo esto, estos dos últimos términos son el resultado de la integral b, que está aquí. Lo la traje para que sea más fácil copiarla. Pero observen que, pues esto que me decían aquí es más evidente. La integral que resultó es la misma que teníamos antes. Bueno, aquí escribí seno en español, aquí lo escribí como lo teníamos. Bueno, esto no es tan malo, pero parece como que estamos regresando otra vez a lo que nosotros queremos encontrar. No es tan malo por lo siguiente. El factor que tiene la integral del lado derecho es diferente al factor que tiene del lado izquierdo. Y eso es muy bueno, porque lo que voy a hacer es agrupar esta segunda integral del lado izquierdo. Entonces, suma, al lado derecho suma, al lado izquierdo, perdón, resta, al lado izquierdo va a sumar. Entonces esto va a quedar como la integral de e a la x, seno de x, y ahora esta integral la voy a sumar al lado derecho más la integral de e a la x seno de x. Bueno, la voy a escribir igual que la primera para que
se vea semejante. Ahí está. Y del lado derecho, pues quedó el término en menos e a la x coseno de x con e a la x seno de x. Ahí está. ¿Vale? Bueno, estas dos integrales, que son la misma integral, cada una de ellas tiene factor 1, aunque no está escrito aquí, y 1 acá. Entonces son términos semejantes. Voy a sumarlas y lo que obtendré será entonces 2 veces la integral de e a la x seno de x diferencial de x. Del otro lado lo voy a dejar exactamente igual, menos e a la x coseno de x más e a la x seno de x. Como la integral que nos interesa está sin el factor 2, esta igualdad la voy a dividir a toda entre 2 para que el factor de la integral me quede como 1. Entonces agrego esto, es integral de e a la x, y ahora ese 2 va a dividir del lado derecho. Puedo escribir toda esta suma o resta y dividirla entre 2, o puedo hacer el factor 1 medio en cada uno. Puedo escribirlo así, ¿no? Menos 1 medio de e a la x coseno de x más, también acá será 1 medio de e a la x seno de x. En el procedimiento hasta aquí no he agregado la constante y la voy a agregar ya en este último paso. La puedo ir arrastrando desde antes, pero me parecía más importante que se dieran cuenta de cómo iban las funciones y hasta el final agregar la constante. ¿De acuerdo? Pues ese es el resultado. Entonces, este tipo de integrales son integrales recursivas. Entonces, una vez que hacemos la integral, en algún punto llegamos a la misma integral que queremos obtener. Eso siempre y cuando no ocurra que el factor es el mismo de la integral original, que es 1, con la que tenemos del lado derecho. Porque si ocurre que este es un 1, se van a anular. Nos va a dar algo como 0 igual a 0. Tenemos que reivindicar nuestra selección de U y de DB si eso ocurriera, ¿okay? Pero bueno, en este caso fue una selección correcta y pues ya vimos que se tiene que hacer el despeje, ¿okay? Se asocian se agrupan las dos integrales del lado izquierdo y después se despeja. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? ¿Fue difícil? Tedioso, ¿no? Ajá, sí lleva más procedimiento, ¿no? Entonces quizá eso lo haga más tedioso, pero con la práctica pues van a ver que es más sencillo. Sobre todo que ustedes lo hacen. Ahorita pues están viendo como yo lo hago, es más aburrido, pero cuando ya ustedes lo hagan, será más interesante porque ahí ya ven en donde tienen dudas, etcétera, ¿no? No es lo mismo solo cuando ven cómo lo estoy haciendo, pero vamos a practicar, vamos a dejar una tarea para este método, será la última tarea de este parcial
Y también vamos a ver en la siguiente clase este mismo método, pero usando tabulación, que es como la forma preferida por muchos alumnos. Sin embargo, la base es esta, y es obligado ver esta primera parte. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. La siguiente semana, recuerden que es la semana de evaluaciones. El día martes, que nos toca clase, tendremos, como les decía, este método de integración por partes por tabulación. El día viernes, en 8 días, haremos la evaluación escrita y también entregarán la última tarea, que es de este método. Y las indicaciones del proyecto las tendrán ya más tarde, porque pues hoy, después de la reunión, ya tendremos más claro qué es lo que les van a solicitar, ¿de acuerdo? Pues cuídense mucho, sigan estudiando, por favor, y muy importante, revisen la retroalimentación que les he dejado en sus tareas. Si ustedes abren la tarea nada más, no van a ver nada. Denle clic ahí a donde dice ver todas las páginas y pueden ver las anotaciones que les he hecho. Es bien importante que en caso de que pues alguna anotación tenga que ver, no sé, con la forma en la que están representando sus resultados, pues vayan corrigiendo para que las demás tareas y la evaluación ya escrita ya no tengan esos problemas. A veces, aunque la tarea, o sea, el ejercicio esté bien, sí les hago algunas observaciones y es bien importante que lo revisen, ¿de acuerdo? Cualquier cosa pues ya me preguntan. Cuídense mucho, nos encontramos por aquí el día martes. Que pasen bonito fin de semana. Maestra. Gracias, profesora, igualmente. Sí. Maestra. Hasta luego.